Muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional Electoral, a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales y en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión sobre los hallazgos, experiencias y perspectivas de las visiones internacionales que acompañaron al proceso electoral extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En primer término, saludamos a las y los integrantes del Consejo General del IEPAC. Maestro Moisés Bates Aguilar, consejero presidente. Abogada Emayanis Pérez Valle, consejera electoral. Maestra Ariana del Socorro Cobo Osorio, consejera electoral. Y maestra Alicia del Pilar Lugo Medina, consejera electoral. Enseguida a las magistraturas del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. De igual forma nos acompaña el maestro Enrique de Jesús Uquibarra, secretario ejecutivo. Asimismo damos la bienvenida a las representaciones del INE, licenciada Itzel Rosa Barán, de la Coordinación de Asuntos Internacionales, y licenciada Araceli García Álvarez, vocal de organización de la Junta Local Ejecutiva del INE en Yucatán. De la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán saludamos a sus representantes y también agradecemos la presencia de las representaciones de los partidos políticos. Conforme al programa, cada participación contará con 20 minutos. Al término de las 3 intervenciones, abriremos un espacio de diálogo con el público. Con esta metodología clara, damos inicio a las intervenciones de cada panel. Para abrir la conversación, escucharemos primero la visión de la misión internacional, a cargo de la jefa de misión, maestra Paola Costabella. Enseguida, la perspectiva operativa del INE a cargo de la licenciada Saray del Carmen Rangel Correa, vocal de organización de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Yucatán. Y finalmente, la del IEPAC a cargo del consejero maestro Carlos Alberto Cipech. En este momento tiene el uso de la voz la maestra Paola Costabella, jefa de la misión, la cual es consultora en materia electoral y maestra en políticas públicas por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas en España. Se desempeñó como asesora técnica de operaciones electorales en IFES Ecuador y como asesora en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En la Dirección Nacional Electoral de Argentina fue directora de Cooperación y Asistencia Electoral, así como directora de Capacitación en Información Electoral. Ha participado en misiones de observación electoral y de cooperación técnica de la Organización de los Estados Americanos. Le damos la bienvenida. Un aplauso. Buenos días, señor presidente, señores consejeros, señores funcionarios del INE, mis colegas acá en el panel. Buenos días a todas y a todos los presentes. Voy a hablar y voy a tomar la palabra para hacer algunas reflexiones y recomendaciones sobre el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación que se desarrolló este año. Es un honor para mí poder compartir con ustedes algunas reflexiones analíticas derivadas de la misión de acompañamiento y observación electoral que tuve el privilegio de encabezar en el marco de las elecciones del Poder Judicial de la Federación y de la Ciudad de México, celebradas el 1 de junio del presente año. Se trató de un proceso inédito en la historia institucional mexicana y regional, al introducir por primera vez el principio de elección directa para jueces y juezas de magistraturas del Poder Judicial federal y local. Esta elección no solo constituyó un hecho de gran relevancia política, sino también un laboratorio institucional y democrático que puso a prueba la capacidad de adaptación del sistema electoral mexicano y abrió un debate de fondo sobre la independencia del Poder Judicial, la legitimidad democrática y los límites de la electoralización de la justicia. Una elección inédita en el mundo judicial. La reforma constitucional publicada el 15 de septiembre del 2024 transformó de raíz el modelo de designación de cargos judiciales en México. Dispuso que las principales autoridades del Poder Judicial Federal, incluyendo a ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal Electoral y jueces de distritos, fueran sometidas al voto ciudadano.
En total, más de 800 cargos judiciales fueron elegidos por sufragio directo, universal y secreto, en una contienda sin precedentes en el ámbito comparado. A nivel local, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizó de manera concurrente la elección de 137 cargos judiciales, entre ellos magistraturas y jueces del fuero local. Esto significó trasladar al terreno electoral un poder tradicionalmente reservado a los mecanismos institucionales cerrados. Por primera vez, la ciudadanía fue llamada a decidir quiénes administrarían justicia en un proceso que combinó reforma constitucional, innovación electoral y participación ciudadana. Este cambio estructural que hemos observado en otras transiciones institucionales no está exento de tensiones. Supone equilibrar dos valores fundamentales de toda democracia. Por un lado, la legitimidad de origen, derivada del voto popular, y por otro, la independencia funcional del Poder Judicial, indispensable para el equilibrio de poderes. La observación electoral desempeñó un papel esencial en la legitimación del proceso electoral. La misión que me tocó presidir se conformó a partir de una invitación cursada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y estuvo integrada por 28 personas provenientes de 14 países, incluyendo representantes de organismos electorales, especialistas académicos y expertas y expertos internacionales. Esta diversidad permitió una mirada plural y comparada sobre la experiencia mexicana. En el caso mexicano, vamos a hablar, uno de los aspectos que nos llamó la atención fue la capacidad institucional y adaptación electoral. Por eso, este caso mostró una capacidad de respuesta institucional extraordinaria. En apenas 6 meses, y recién me comentaban los consejeros de este estado que ellos lo tuvieron que hacer en apenas 3 meses, con lo cual es se rescata mucho más, porque en apenas pocos meses los organismos electorales, desde el Instituto Nacional Electoral, el INE, como los organismos locales, diseñaron marcos normativos específicos, elaboraron calendarios, materiales, capacitaciones y sistemas tecnológicos ad hoc para una elección completamente nueva, muy diferente a lo que están acostumbrados a realizar, al tipo de elecciones que están acostumbrados a realizar. Entre otros aspectos, podemos destacar el diseño de materiales electorales accesibles y ecológicos, incorporando principios de inclusión y sostenibilidad ambiental, la organización logística que fue impecable en la jornada electoral, la creación de plataformas digitales. En la Ciudad de México tenía Conoceres Judicial, que permitió a la ciudadanía consultar información curricular, trayectoria y datos relevantes de las personas candidatas, garantizando transparencia y voto informado. La realización de foros debates, hicieron 64 foros debates, que ofrecieron un espacio de diálogo entre candidaturas, visibilizando sus perfiles y visiones sobre el rol de la justicia. Estas acciones revelan una madurez institucional notable. El sistema electoral mexicano volvió a demostrar que puede gestionar procesos de altísima complejidad con solvencia técnica, imparcialidad y transparencia. Además, la coordinación entre niveles federal y local y entre organismos, INE e institutos estaduales mostró la importancia del federalismo electoral mexicano como red de cooperación institucional. La observación de la jornada electoral. Durante el 1 de junio, la misión de acompañamiento que me tocó presidir recorrió casillas de votación en distintas alcaldías de la Ciudad de México, donde pudimos constatar un ambiente de normalidad, orden y civilidad democrática. Las casillas estaban correctamente instaladas, los materiales completos y las y los funcionarios de casillas debidamente capacitados. El proceso se desarrolló sin incidentes de seguridad ni irregularidades significativas. No obstante, se identificaron algunos aspectos susceptibles de mejora, como ser
retrasos menores en las aperturas de casillas por ausencia de algunos funcionarios designados. En ciertos puntos las mamparas estaban muy próximas entre sí, lo que afectaba parcialmente a la confidencialidad del voto, especialmente considerando que cada persona en la Ciudad de México tenía que marcar 9 boletas. Los espacios físicos eran reducidos en algunos centros de votación que dificultaban la accesibilidad, aunque se destacó positivamente el uso de lupas electorales para personas con discapacidad visual o también lo usaron muchos ciudadanos porque había boletas en donde la letra era muy pequeña porque no podían sino entrar todas las candidaturas. También queremos destacar que hubo una baja participación ciudadana que alcanzó solo el 14.7% del padrón, concentrada principalmente en las personas mayores, quienes más acudieron a votar. Este último dato resulta particularmente relevante. La baja concurrencia expresa una distancia entre la ciudadanía y la función judicial y revela un desafío pedagógico de fondo, el de vincular justicia con democracia. Aún así, el desarrollo de la jornada fue ordenado, pacífico y transparente y constituye una muestra de madurez cívica y fortaleza operativa. Otro de los puntos fue el balance democrático y los riesgos estructurales. Desde una perspectiva comparada, este proceso plantea un debate profundo. ¿Fortalece o debilita la elección directa la independencia judicial? Por un lado, la elección popular amplía la legitimidad de origen del Poder Judicial al permitir que la ciudadanía tenga voz en la conformación de uno de los 3 poderes del Estado. Pero al mismo tiempo, introduce nuevos riesgos: la politización del proceso judicial, la exposición mediática y la construcción de campañas en torno a atributos personales más que a méritos técnicos. Y otro de los puntos, el financiamiento inadecuado que podría generar dependencia de intereses externos. Aunque el régimen aplicado en México para esta elección, en cuanto al financiamiento, fue privado y restringido, y sin acceso a medios de comunicación tradicionales. Esto lo consideramos prudente y coherente con el principio de imparcialidad judicial. Sin embargo, también se evidenciaron limitaciones comunicacionales. Las candidaturas tuvieron dificultades para difundir sus perfiles y propuestas sin incurrir en aquellas prácticas de campañas de la política tradicional. En este sentido, el proceso mexicano invita a repensar cómo garantizar la legitimidad democrática sin poner en riesgo la independencia judicial. Un equilibrio delicado que exige reglas claras, supervisión rigurosa y ciudadanía informada. También observamos los desafíos pedagógicos y participación informada. La alfabetización cívico-judicial emergió como uno de los grandes desafíos de este proceso. Desde el Instituto de la Ciudad desplegaron un esfuerzo destacable en materia de educación cívica mediante micrositios, podcasts, campañas digitales y foros presenciales. Aún así, los datos de participación muestran que es necesario profundizar las estrategias de comunicación pública y especialmente acercar el proceso a los jóvenes, a los sectores medios urbanos que manifestaron los niveles más bajos de participación. El conocimiento sobre el funcionamiento del sistema judicial, sobre los cargos en disputa y sobre los criterios de idoneidad de las candidaturas aún es limitado. Por eso, el voto en estas elecciones debe acompañarse con una estrategia de formación cívica sostenida que combine pedagogía, innovación tecnológica y espacios de deliberación ciudadana. El desafío, en definitiva, es, además de organizar elecciones impecables, construir ciudadanía crítica y consciente del valor de la justicia como pilar democrático. Uno de los puntos que destacamos es la transparencia y las buenas prácticas. La apertura institucional que tuvo el Instituto de la Ciudad fue ejemplar. La transmisión en vivo de los cómputos distritales a través de su canal oficial de YouTube representó una muy buena práctica de transparencia que fortalece la confianza pública y la cual creemos que debería replicarse en otros contextos de elecciones. Hicimos algunas recomendaciones generales
A partir de la experiencia observada, la misión formuló un conjunto de recomendaciones que se orientan a fortalecer la calidad técnica y democrática de futuros procesos, como sea el financiamiento electoral, evaluar la incorporación de mecanismos de financiamiento público controlado que garanticen condiciones equitativas entre candidaturas y reduzcan los riesgos de influencia e intereses privados. Otro de los aspectos es la accesibilidad electoral, mejorar las condiciones físicas de las casillas y mantener el voto domiciliario como una buena práctica inclusiva que garantice el ejercicio efectivo del sufragio de personas en situación de vulnerabilidad. El diseño electoral, simplificar los instrumentos de votación y revisar el formato y legibilidad de las boletas, particularmente en elecciones con gran número de cargos. Educación cívica, profundizar las estrategias de formación ciudadana con enfoque en grupos etarios jóvenes, promoviendo la comprensión del rol del Poder Judicial y su relación con el Estado de Derecho. Y un último punto, que es fortalecer a la sociedad civil para que participe más activamente en la observación de este tipo de elecciones, ya que los partidos políticos no juegan ningún rol. Entonces, la sociedad civil, a través de sus misiones de observación o de acompañamiento para este tipo de elecciones, ayudan mucho a fortalecer el proceso. Como consideraciones finales, el proceso electoral para elegir el Poder Judicial de la Federación fue, sin dudas para los integrantes de mi misión, técnicamente exitoso, pacífico y transparente. Demostró que México cuenta con organismos electorales sólidos, profesionales y confiables, capaces de enfrentar desafíos inéditos con solvencia técnica y compromiso democrático. El Instituto Electoral Nacional, junto con los organismos locales, puso en evidencia una notable capacidad de adaptación normativa, técnica y operativa, desarrollando en tiempo récord reglamentos, procedimientos y sistemas de información transparente. Esa fortaleza institucional refleja una cultura electoral consolidada, fruto de décadas de profesionalización. Sin embargo, la magnitud del proceso y la novedad del modelo plantean interrogantes sobre la sostenibilidad operativa y política de elecciones judiciales periódicas en sistemas tan complejos. No basta con la eficiencia técnica. Es necesario garantizar que el principio de independencia judicial no se vea comprometido por la lógica electoral. La experiencia mexicana nos invita, entonces, a reflexionar sobre los límites de la electoralización judicial. ¿Cómo asegurar que los valores de independencia, imparcialidad y mérito profesional se mantengan intactos dentro del esquema de legitimidad democrática basada en el voto ciudadano? En definitiva, este proceso reafirma una convicción que compartimos quienes trabajamos en el ámbito electoral. La democracia no se agota en la elección. Su legitimidad depende de la fortaleza de las instituciones, de una ciudadanía informada y de un compromiso permanente con la transparencia, la ética y la imparcialidad. La innovación democrática, México ha dado un paso audaz y aunque el debate sobre la elección judicial apenas comienza, esta experiencia deja una lección profunda para toda la región. La innovación democrática es posible cuando se la sostiene con instituciones sólidas como la mexicana, con rigor técnico y con una convicción genuina de servicio público. Muchas gracias. Escuchamos ahora a la licenciada Saraí del Carmen Ángel Correa, vocal de organización electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Progreso, Yucatán. Es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Mesoamericana de San Agustín, Yucatán. Ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional del INE en 2014. Ha sido vocal de organización electoral de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de Quintana Roo, sede Cancún, de 2021 a 2024. Encargada de despacho de la vocalía del Registro Federal de Electores de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Yucatán en 2020. Y jefa de oficina y seguimiento y análisis en la 02 Junta Distrital Ejecutiva en Yucatán de 2016 a 2020.
así como en la 23 Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México de 2014 a 2016. Los procesos electorales y ejercicios de participación democrática en los que se ha desempeñado como miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional han sido elecciones locales del Estado de México 2015, elecciones federales presidenciales 2018, elecciones intermedias 2021, consulta popular 2021, elecciones locales del Estado de Quintana Roo 2022, revocación de mandato 2022, elecciones federales presidenciales 2024 y proceso electoral extraordinario de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Le damos la bienvenida. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues agradezco presidente, consejeros, todo el equipo YEPAC, gracias por este espacio que nos están brindando, a la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE, pues bueno, esa oportunidad de presentar junto con la maestra Paola este tema que es de gran relevancia. ¿Y por qué nos debería de importar a nosotras, nosotros? Pues porque es la perspectiva de cómo nos ven, la visión de personas expertas en temas electorales desde otros países. Obviamente ellos tienen la experiencia, cada país es diferente, tienen normatividad diferente, sin embargo pues hay buenas prácticas que a lo mejor podemos adaptar, y asimismo también pues podemos identificar y reforzar en qué a lo mejor podemos cambiar, mejorar. Siguiente, por favor. Y bueno, principalmente, ¿qué es lo relevante y por qué nos debería de llamar la atención esto? Primero, porque aquí en México fue una elección inédita, y aparte, haciendo a un lado toda la cuestión política, toda la cuestión del contexto que tuvimos, de lo rápido que se reformó, de todas las cuestiones ahí también de esta polarización política, pues además para cumplir con esta equidad, el equilibrio de los poderes, pues se quitó la participación de los partidos políticos. Aquí no hay una participación de ellos. Y bueno, eso también es primera vez que no están involucrados en las elecciones en México. Además, pues bueno, si bien hay otros países que han manejado elecciones de poder judicial, en este caso Bolivia, por ejemplo, no eligen la totalidad de todos los cargos. Entiendo que solamente son algunos magistraturas, puestos, y bueno, en México sí, por primera vez, digamos, no sé si atreverme a decirlo, maestra, pero es a nivel general, pues todos los cargos, así sea desde ministros hasta jueces de distrito, pues se han elegido por sufragio. Siguiente, por favor. Y obviamente, bueno, ya brevemente con lo que platiqué, el INE tuvo muchísimos retos. Y bueno, no solamente el INE, también entiendo que los soples, pero bueno, desde esta, ahora sí que trinchera que me toca platicarles, que además me tocó estar desde la parte operativa, pues primero los tiempos. En septiembre, si mal no recuerdo, pues es cuando se hace la reforma, y a los 15 días ya el Consejo General del INE estaba ya aprobando el acuerdo respectivo a dar inicio al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial. Y con esto, pues otros retos. Sabemos que hubo menos presupuesto, y con esto pues tuvimos, y bueno, hablo como INE, pues adaptar obviamente todo. Primero, pues no hay dinero para poner casillas a como estábamos acostumbrados, hay que ajustarlo, hay que poner menos casillas, y obviamente para hacer esto tenemos que afectar pues tanto al marco geográfico, tenemos que reducir costos, tenemos que ver de dónde rescatar. Aplicamos, bueno, se tocó el tema de materiales electorales, reutilizar materiales, etcétera, que bueno, ya lo mencionaré más adelante. Además, pues bueno, la cantidad de cargos, la dificultad también de cuántos eran, el reto de hacer y diseñar boletas que obviamente abarcaran a todos los candidatos, ver la manera de que fuera accesible o lo más fácil para la ciudadanía posible, teniendo en cuenta que hubo muy poco tiempo también para hacer este diseño. Y obviamente pues adaptar sistemas informáticos, la cantidad de candidatos a votar, imagínense también la cantidad de votos a hacer cómputo, a recuento en casillas, iba a ser casi imposible. Entonces todo esto pues llevó a hacer una reestructuración normativa muy importante.
Entonces, lo rápido que se reformó esta reforma constitucional, pues también llevó a ciertos vacíos que tuvieron que ser llenados mediante acuerdos, adecuar lineamientos, normatividades. ¿Qué hubo aparte de diferente? Pues bueno, no contamos con PREP, insisto, por la dificultad de los cargos, también por cuestiones obviamente presupuestales. No hubo voto en el extranjero, tampoco voto anticipado para personas en prisión preventiva, que ya se habían venido aplicado en los últimos procesos electorales anteriores. Entonces, bueno, yo realmente les platico a grandes rasgos, son 6 informes de diferentes misiones que hubo. La verdad es que los leí todos son muy interesantes, sin embargo, pues bueno, traté de rescatar en qué coinciden la mayoría. Sí quiero yo aquí hacer una mención bien importante. Como bien lo dijo la maestra, estas observaciones se llevaron a cabo en la Ciudad de México. Las observaciones de casillas fue en la Ciudad de México, en algunas casillas, y cómputo se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, en algunos distritos de la ciudad de Toluca. Entonces, ¿por qué hago mención de esto? Porque obviamente el estudio de este análisis está enfocado en otra entidad que no tiene a lo mejor nada que ver con la nuestra, que es Yucatán. Sin embargo, sí rescato a los puntos que yo sé que pueden afectar a nivel nacional. Y bueno, en términos generales, hablando de números, tuvimos 881 cargos a nivel federal. Todavía falta los cargos locales que tuvo cada entidad. A nivel federal fueron 881 cargos que elegimos. Candidaturas en total fueron 3.400 personas que se postularon, bastantes. Entonces imagínense adecuar ese número de personas también en boletas. Y además, poco tiempo para que hagan sus campañas. ¿Qué tiempo iba a tener realmente la ciudadanía para tener ahora sí que la paciencia y el tiempo para andar revisando cada uno? Sin embargo, se buscaron las estrategias para acercar la difusión. Más adelante hablaremos sobre este portal de Conóceles, Ubica, Practica. Y bueno, ¿qué observaron? Y aquí quiero ser clara. Muchos de estos puntos que yo aquí menciono son observaciones que las misiones hacen, que les llama la atención. Y bueno, primero, fue el proceso en que se llevó a cabo la evaluación de los candidatos. Se conformó por 3 comités, cada uno por cada poder. Sin embargo, pues cada uno se pudo autorregular, pudo poner sus propios procedimientos, criterios, y entonces no hubo una homologación de criterios. Tampoco hubo una institución o un organismo como tal que regulara. Un ejemplo, uno de los poderes, además de lo que establecía la ley de cumplir con los requisitos, experiencia, etcétera, aplicaba un examen de conocimientos para cierto cargo, para el de jueces. Sin embargo, a lo mejor los otros comités no lo aplicaban. Este tipo a lo mejor de cuestiones que no eran parejas, pues fue lo que llamó la atención a las misiones. Y un punto extra para que se tome en cuenta, ¿no? Otro tema que a lo mejor pudiera ser, bueno, la cuestión del promedio mínimo, pues se puede también ahí tomar en cuenta que, bueno, ahora sí que cada universidad tiene diferentes estudios, ¿cómo se llama? Esquema de estudios, materias, duración incluso de las licenciaturas, el tema también, el requisito de gozar de una buena reputación, pues también puede ser un tema ahí a lo mejor muy ambiguo, ¿no? Son observaciones que hacen al procedimiento para que en su caso pues se tome en cuenta, ya sea cuestión legislativa. Y pues bueno, también como lo comentaba la maestra, el reto de tener restricciones de presupuesto, de también cómo la propaganda, que tenía que ser con recursos propios, con poco tiempo, pues esto también hace que no todos tengan el mismo alcance. Habrá candidatos o que tengan más experiencia, más personalidad en el ámbito público, la ciudadanía pudiera identificarlo, pero puede haber candidatos que tengan un buen perfil también, pero a lo mejor al no acceder con el tiempo, presupuesto y forma adecuada, pues a lo mejor maximizar esta campaña pues pudo haber sido complicada. Siguiente, por favor.
Y bueno, el tema de las boletas electorales, ¿qué fue lo primero que les llamó la atención a las misiones? Primero, pues, ok, sí, se reconoce que fue todo un reto, la complejidad, muchos cargos, que se pudiera mejorar en caso de, pues bueno, primero lo nuevo, estábamos acostumbrados a boletas con la foto del candidato, obviamente por la cantidad de candidatos y la forma de votar, pues se tenían que quitar las fotografías. Algo que les llama la atención también fue que, aquí hay un ejemplo, se hizo un esquema, se identificaba qué poder proponía el candidato, PL pues legislativo, ejecutivo, junta judicial, y en caso de que fuera alguien en funciones decía EF. Si bien esto lo manda la nueva reforma, que así deba de venir, pues bueno, llama la atención que digan esto quizá pudiera marcar una tendencia electoral y pues bueno, es ahí la observación, ¿no? de lo que nos hacen las misiones. También identifican que posiblemente la complejidad pues pudiera llevar a otras herramientas que la ciudadanía requería para votar, ¿no? Como fue el caso llamado de los acordeones. Y bueno, aquí un dato importante, para este proceso se imprimieron más de 600 millones de boletas y fue necesario definir 122 diseños diferentes considerando pues obviamente las elecciones locales. Y como bien lo comentábamos, las elecciones locales en el mes de marzo es cuando sabemos que vienen, son 3 meses, que además de todo el reto que ya teníamos en menos tiempo, adecuar a elecciones locales. Siguiente, por favor. Sobre nuestras casillas. Bueno, lo que les platicaba, se tuvo que ajustar, estábamos acostumbrados por casillas 750 electores, pero ahora no va a ser posible, tenemos que aumentarlos, se ha aumentado 2.250 electores y se instalaron 83.974 casillas. Nos apoyaron 24.912, valioso apoyo de supervisores y capacitadores asistentes electorales, y sin embargo pues también fue una cifra que tuvo que ser reducida por cuestiones de presupuesto. Algunas de las observaciones que hicieron las misiones fue que hubo ausencias de los CAEs tanto en la apertura de la casilla, en el cierre. Sin embargo, bueno, esto sí no fue particular solo de la Ciudad de México, sabemos que es algo general y yo algo sí les quiero platicar. La responsabilidad que tiene un CAE en promedio es de 4 a 5 casillas a su cargo. Vamos a aumentarle que si las personas que van a ser funcionarias de casilla no se comprometen, no se presentan, entonces tardan en abrir la casilla y nuestro capacitador tiene que capacitar de emergencia a alguien más. Entonces, ahora con menos presupuesto, si mis casillas ya no están tan cerca, ahora incluso, y les platico en el caso de que tuvimos Distrito 2, cuando tenemos municipios más grandes, con extensiones más grandes, un capacitador puede tener, sí, puede ser 4 a 5 casillas, pero ya no estamos hablando que están céntricas, tiene que trasladarse quizás de un municipio a otro. Estamos hablando ya en cuestión logística, de tiempos, de distancias, que obviamente el CAE pues no es omnipresente. En lo que se traslada de un lugar a otro, anda apagando fuegos de un lugar a otro y obviamente con menos personal porque hay menos presupuesto, pues esto es un reto también más que tenemos que atender. Siguiente, por favor. ¿Qué hubo también de relevante? Bueno, que en el cierre de casillas, insisto, la dificultad, la magnitud de cargos y demás, pues iba a ser difícil también. La cantidad de boletas que se mandaron primero, tuvimos 6 elecciones federales, aquí tuvimos además las locales, pues fueron más boletas, no iba a dar chance de andar cancelando todas. ¿Qué hubo de relevante? Bueno, pues hubo un procedimiento de embolsar, sellar, firmar por los representantes de casilla. Algo que llama la atención a las misiones es que bueno que no todo salió muy bien, en otros países quizá esto sería un tema de atención porque pues es la misma autoridad electoral la que está trasladando las boletas, que no se están anulando y que además es la misma autoridad que los va a contar. Si bien sabemos que contamos con medidas como las actas, que dan fe, ¿no?, de cuántos votos, etcétera, es un tema que a lo mejor ahí pudiera llamar la atención. ¿Qué más?
que pues no iba a dar tiempo para que la ciudadanía se pusiera a contar ahí por candidato, por especialidad, etcétera. Entonces simplemente se limitó en casilla a que la ciudadanía, o bueno, los funcionarios clasificaban, contaban y hasta ahí se llenaba el acta. Entonces, bueno, es también una cuestión nueva. Y el escrutinio y cómputo pues se llevó a cabo en los consejos distritales. Algo que observaron y que yo sí creo que no fue nada más en la Ciudad de México y en Toluca, sino que a nivel general, pues la observación de que los espacios dispuestos quizá fueron reducidos. Se contrató personal y se capacitó especializado para la captura de las boletas, además de nuestro personal, supervisores, CAES, y obviamente teníamos que adaptar los espacios de los consejos distritales para hacer un conteo continuo. Esto no se terminaba. Entonces, pues sí, es un reto. Uno ve cómo, bueno, ahí a nivel distrital, cómo se aprovechan los espacios, pero siempre y cuando respetando también que se debe dar un espacio también para la observación electoral, que se tenía que estar transmitiendo, se grababa también, obviamente por transparencia, y bueno, respetar también estos espacios de dónde están dirigidas las cámaras, etcétera. Esto también, pues bueno, ahí influía. Y nada más, bueno, un dato extra, este sistema de cómputos también se diseñó de manera rapidísima y se contó con una auditación por parte de la Universidad Autónoma de México y órganos internos para garantizar su integridad. Observación electoral. Y bueno, aquí tuvimos más observadores de lo normal. También se entiende porque por cuestiones de que no había partidos políticos, pues hubo más interés también de presenciar cómo eran las elecciones de primera persona, ¿no? Por parte de la ciudadanía. Sin embargo, de esta gran cantidad de observadores, pues también llamó la atención a las misiones que una cosa son las solicitudes. Tuvimos 317,000 solicitudes, de las cuales pues 6,000 no cumplían con requisitos propios de, no sé, de datos, subir alguna fotografía, identificación, etcétera, pero entre esos requisitos también estaba no formar parte, a lo mejor no ser candidato, no ser militante de algún partido político, que es uno de los requisitos para ser observador electoral. No debe ser participar activamente, ¿no? como candidato o como militante. Al final se acreditaron 170,000 observadores electorales nacionales. Fue una cifra realmente muy, muy importante. Se disparó a comparación de lo que teníamos en procesos anteriores. ¿Qué le preocupa y le llama la atención a las misiones? Pues que incluso en entrevista con algunos observadores de las casillas de estos estados manifestaron decir que estaban como trabajo, ¿no? No era realmente una cuestión ahí voluntaria. Y bueno, si bien es cierto que la observación electoral, sobre todo con esta naturaleza que no hay partidos políticos, es bien importante la vigilancia ciudadana, pero también para evitar estas cuestiones de influencia, pues bueno, entonces sugieren la posibilidad de reglamentar esta vigilancia externa. Y aquí, para ya acercarles un poco las cifras que tenemos a nivel estatal, aquí en Yucatán podemos tener así que una tabla de cómo ha sido la tendencia de la observación electoral. Y bueno, aquí podemos tener que tuvimos un total de 3,778 solicitudes. Simplemente en las elecciones del 2024 solamente hubo 915. Hablo de solicitudes. Si cumplían o no los requisitos, bueno, es otro tema. Los que sí cumplieron y sí tuvieron su acreditación, porque aparte tomaron su curso, fueron 1,675. Y otro dato relevante, que de estos 1,675, su informe nada más presentaron 5 personas. Si bien el informe no es obligatorio, pero sí habla de, bueno, el interés de ser observador electoral. Aquí también se puede a lo mejor medir, ¿no? Si acaso lo más cercano que pudimos haber tenido de una gran cantidad de observadores pudo haber sido en el 2018. Sin embargo, bueno, aquí vemos que había una correspondencia un poco de solicitudes y muy pocos eran los que no cumplían requisitos. Sin embargo, ahora, bueno, sí fue casi la mitad los que no cumplieron. Aquí nada más suelto este dato, también, pues bueno, a quien le puede interesar este tema de hacer un análisis a nivel estatal.
Participación ciudadana, pues bueno, preocupó que solamente el 13% de la población votó. Y bueno, también aquí el instituto a su manera también trató de maximizar este acercamiento insisto, la página de Practica, Conóceles, bueno, lo dije al revés, pero es Conóceles, Practica, Ubica. Que sí es importante que consideran las misiones. Maximizar las campañas, que la gente tenga más chance también de conocer a los candidatos, también para saber por quién van a votar. Bueno, aquí les comento que en Conóceles, Practica y Ubica, que implementó el INE, también tuvo otro programa que se llama Certeza INE, de aquellos a lo mejor difusión y a lo mejor que temas ahí de noticias o información que no estaba correcta en medios, pues bueno, se encargaba de aclarar, ¿no?, cuáles eran información falsa, verdadera, que también se consideraron las misiones relevantes, el tema de la videovigilancia en los cómputos. Y bueno, el uso de códigos QR en las casillas, esto también lo mencionaron, para saber la opinión de la ciudadanía. Últimamente también es una manera de medir la opinión ciudadana del funcionamiento de las casillas y de las elecciones. ¿Cuál es el reto? Obviamente por la rapidez y demás, pues lo práctico es irnos a internet, a medios, pero también hay que reconocer que no todo el mundo tiene acceso al internet, sobre todo en lugares rurales. Y también, pues bueno, la cuestión de tenemos gran cantidad de lenguas indígenas, entonces también hay que adaptar toda esta información a estas lenguas. Y bueno, pues el tiempo y el presupuesto tampoco daba también para esto. Fue una observación que nos hicieron las misiones, pero como instituto, bueno, en este caso también hay que tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Otros datos extras nada más. ¿Tuvimos voto anticipado? Sí, son las personas que están en estado de postración, que obviamente no pueden moverse de su casa para ir a votar a un lugar. Se aplicó, votaron 5.555 personas. No solamente a ellas, lo relevante ahora es que también a los cuidadores, que naturalmente si estoy cuidando a una persona en estado de postración no puedo salir de mi domicilio, entonces también se les consideró. También se reconoció que sí se cuidó mucho la cuestión de paridad de género. Hay nada más el reto de que todavía en las candidaturas se registró una cantidad menor de mujeres en comparación de hombres. Entonces, bueno, simplemente reforzar el tema de paridad de género. Y extra, la anterior nada más, del mapita, eso. Todo lo que les estoy platicando de lo complicado que fue para el INE, no olvidemos que además en marzo, bueno, al menos aquí en Yucatán, vamos a tener también elecciones locales. Y no solamente fuimos los únicos, 19 entidades tuvieron elecciones. Y aquí, bueno, el mapita no sé si se le pueda dar, clic ahí, tiene una dinámica. Pero bueno, este mapa lo pueden consultar, les voy a poner ahí al final el código. Pero 19 entidades tuvieron también elecciones locales. Y además, Veracruz y Durango tenían al mismo tiempo renovación de ayuntamientos. Entonces, en estos casos que hicieron, aplicaron 2 casillas, doble funcionario, doble capacitación. Y bueno, esto es también una cuestión que a las misiones les llamó la atención, decir, ténganlo en cuenta porque viene 2027, vienen elecciones también ordinarias. Se plantea también lo de la elección de renovación judicial y además una posible revocación de mandato. Entonces también estaría interesante ver qué opinan los compañeras de Veracruz y Durango con esta complejidad que además tuvieron. Siguiente, por favor. Un breve resumen entonces. ¿Qué les preocupó? ¿Qué son los retos? La baja participación, unas boletas que pudieron ser complejas, el riesgo de que se pueda politizar el Poder Judicial por cuestiones también de campaña, identificar quién está proponiendo, mejorar ahí las cuestiones de cómo es el registro de candidatos, su selección. Y bueno, recomendaciones: simplificar las boletas, obviamente, regular las etapas de selección, de campañas, y bueno, fortalecer obviamente la información hacia la ciudadanía, porque obviamente un voto informado pues es un derecho también. Aquí yo les dejo estos códigos QR. La verdad es que si ustedes
desean, en el código de arriba pueden ustedes consultar todo el compilado de todas las emisiones, la verdad está muy interesante. Y el de abajo, todas las cifras que yo he mencionado, pues bueno, están al numeralia del proceso electoral federal judicial. Entonces ahí también pueden ver con cifras y comparar con otras elecciones, pues cómo ahora sí que se llevaron a cabo. Y bueno, aquí ya solté varios temas ahí también para que si alguien tiene alguna duda al final y demás, pues con mucho gusto podemos comentarlo, debatir. Muchas gracias. Finalmente, tiene el uso de la voz el maestro Carlos Alberto Cipech, consejero electoral del YEPAC Yucatán. Es consejero electoral integrante del Consejo General del YEPAC Yucatán y presidió la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025 para la elección de integrantes del Poder Judicial del Estado. Cuenta con 3 maestrías: en Derecho Constitucional y Amparo por el Centro Universitario Metropolitano en Yucatán, en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en Criminalística y Ciencias Forenses por el Centro Universitario de Yucatán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, ha sido titular de la Unidad de Apoyo a Presidencias del YEPAC de 2023 a 2024, encargado de despacho provisional de la Secretaría Ejecutiva en 2023, coordinador jurídico del YEPAC en 2023 y titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del YEPAC 2017 a 2018. También fue proyectista de 2015 a 2017 y actuario en 2015 en el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán. Le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso. Bueno, pues buenos días a todas las personas que nos acompañan, en especial a las personas que me acompañan en el presidium, a las consejerías que nos acompañan, a los representantes de partidos políticos y en general a las personas que vienen del Instituto Nacional Electoral y en general a todas las personas que nos acompañan. En el caso de Yucatán, la elección tuvo, pues, como la mayoría de la gente sabe, una particularidad muy importante. Fuimos el último estado que nos incorporamos a los trabajos para la elección del Poder Judicial, en este caso del Estado. Pues voy a explicar un poquito, ¿no? El decreto de reforma a nivel federal se dio el 15 de septiembre de 2024. En el caso de Yucatán fue hasta el 5 de marzo de 2025 cuando se publicó el decreto 55-2025, por el que se reformó la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de la elección directa de personas juzgadoras. Es importante señalar en ese sentido que solamente se emitió la reforma a la Constitución y aún queda pendiente la reforma a la legislación secundaria. En ese sentido, pues tuvimos que trabajar con base a acuerdos y con base a la legislación nacional. El 11 de marzo se publicó la convocatoria para la integración, para elegir los integrantes del Poder Judicial. En esta ocasión solamente se eligieron a 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso del Tribunal Superior de Justicia, que está integrado por 15 magistraturas, quedan pendientes por elegir 6. En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano de nueva creación, se eligió en su totalidad. En ese sentido, y previa consulta con el Instituto Nacional Electoral, pues iniciamos ya los trabajos declarando el inicio del proceso electoral el 18 de marzo de 2025, es decir, estamos a 2 meses, 2 días del día de la jornada electoral. En ese sentido, me parece que el reto general fue lograr que la elección saliera en buenos términos, que pudiéramos desarrollar todas las actividades dentro de los términos que teníamos. Hay muchos temas que están importantes para poder desarrollarla, desde cuestiones de observación electoral, selección de asistentes electorales, integración de consejos distritales, la elaboración de documentación y material
electoral, foros de debate, normatividad sobre procedimientos sancionadores, reglas de paridad, requisitos de elegibilidad, cuestiones de cómputo. Me parece que son una serie de acuerdos que dan lugar a una serie de actividades que tienen que desarrollar pues todas las áreas, que implicó un esfuerzo bastante considerable tanto para el Consejo General como para todas las áreas que tuvieron que desarrollarlas. En el acuerdo 16-2025 se creó la comisión comisión temporal que dio seguimiento al proceso electoral extraordinario. Esta comisión estuvo integrada por la consejera Emma Pérez, la consejera Alicia y el suscrito, y en general pues tuvimos a nuestro cargo la vigilancia de prácticamente todas las actividades del proceso electoral. Tema importante en relación a la selección y contratación de CAELs. Del proceso ordinario 2023-2024 habíamos tenido problemas para alcanzar al número necesario para poder cubrir todas las casillas. Uno de los primeros acuerdos que se dictó fue en esta materia. Afortunadamente, la convocatoria que se lanzó de manera permanente nos permitió reclutar, en este caso, los 354 CAELs que desarrollarían sus trabajos en el proceso electoral. Te tienen que mencionar, en todo caso, pues que el INE pues, ya nos llevaba la delantera en la cuestión de los CAE, y siempre ha sido un problema poder tener el número suficiente de personas debido a las diferencias tanto de salario como de temporalidad, que tienen un periodo más amplio allí para trabajar y un periodo menor en el caso de nosotros. También se emitió la convocatoria para participar en la observación electoral. En ese sentido también teníamos la ventaja que ya la mayoría de la gente que pensaba que el proceso electoral solo iba a ser de carácter federal, pues obviamente ya se había inscrito para hacer observación a nivel nacional, y a nivel local solo tuvimos acreditados 7 mujeres y 6 hombres para esta labor tan importante para la transparencia del proceso. En relación a los consejos distritales, como ustedes saben, igual habría la necesidad de instalar órganos desconcentrados a nivel estatal para poder desarrollar la elección. En este caso, el Consejo General determinó que la geografía que se ha utilizado tradicionalmente sería la ideal para desarrollar el proceso judicial, y así se instalaron 21 consejos distritales. Y otro de los retos más grandes que tuvo el instituto es lograr que esos 21 órganos desconcentrados tuvieran a las consejerías y a las secretarías que realizan la labor que les corresponde en su ámbito de competencia. Lo que se hizo en este caso fue utilizar, pues obviamente, la estructura que ya se tenía del proceso electoral 2023-2024, y que esos mismos funcionarios nos sirvieran para la elección judicial, y en el caso de que alguno de ellos no pudiera participar, ya sea por estar impedido o por cualquier otro motivo, pues se decidió que de la cabecera distrital se pudiera tomar funcionarios del Consejo Municipal para que pudiera desarrollar sus actividades, y en caso de que no hubieran, pues de los consejos que fueran siguiendo. Afortunadamente, y gracias al trabajo coordinado de las áreas de capacitación y organización, se logró también integrar de forma debida en tiempo y forma a estos órganos electorales. Otro de los temas relevantes es la cuestión de la documentación y material electoral. Me parece que el poco tiempo que se tuvo impidió que se emitiera una convocatoria para que asistieran diversas empresas para poder desarrollar sus trabajos, y se tuvo que recurrir a una adjudicación directa, y por toda honestidad estuvimos muy justos con los tiempos para poder desarrollar esta actividad. Me llama mucho la atención el diseño de la boleta electoral. Me parece que, a pesar de las dificultades que hemos tenido en la elección judicial, me parece que en el caso de esta boleta, y debido a que no eran demasiados cargos los que estaban en elección en este proceso por lo que respecta a la elección local, la boleta fue bastante amigable. Se eligieron solamente 2 pantones o colores: el rosado para la elección de magistratura del Tribunal Superior de Justicia y el verde
para el Tribunal de Disciplina Judicial, ambos en un tamaño carta, que creo que fue bastante amigable para que la ciudadanía pueda emitir su voto de manera debida. Igual que en el caso del INE, tuvimos la oportunidad de desarrollar un micrositio para exponer las candidaturas. Nosotros le denominamos perfiles, a diferencia de Conóceles, más que nada por el tiempo igual que tuvimos para desarrollar este sistema. Era muy complicado poder seguir todos los requerimientos técnicos que tenía el sistema Conóceles como tradicionalmente se ha implementado, por lo que decidimos tener un sistema más simple, pero que tuviera las mismas funcionalidades que en el caso de Conóceles, para dar a conocer las candidaturas, sus datos particulares, su trayectoria profesional laboral, y un apartado sobre la visión que tiene de la justicia, la función jurisdiccional y sus posibles aportes en caso de que fueran elegidos. Me parece que este ha sido uno de los principales elementos que nos permitió que la ciudadanía se acercara un poquito más y conociera las candidaturas para poder emitir su voto de manera informada. En el mismo sentido, también el Consejo General decidió que se realizaran foros de debate, más que nada foros informativos, porque en ellos se buscó, en el mismo sentido, que la ciudadanía conociera las candidaturas registradas. En este caso solamente se llevaron a cabo 2 foros de debate, uno para el Tribunal Superior de Justicia y uno para el Tribunal de Disciplina Judicial. En el caso del Tribunal Superior de Justicia se hicieron 3 segmentos en 3 momentos diferentes para poder cubrir todas las candidaturas, y en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial solamente un bloque. En el caso de Yucatán, los foros fueron desarrollados de manera virtual y también constaron de 3 segmentos: presentación y exposición de sus trayectorias de los candidatos, visión de la justicia y la función jurisdiccional de cada uno de ellos, y conclusiones y solicitud de voto, dividido en 3 segmentos en los que participaron. Me parece que tuvo un buen impacto también la posibilidad de desarrollarlos, porque ante los pocos recursos con los que contábamos, se hizo un poco más complejo poderlo realizar de manera física. También se creó normatividad en materia de procedimientos sancionadores. Ese tema pues es un tema complejo igual, por el hecho de que pues técnicamente los tipos penales deben estar establecidos en la normatividad electoral a la que se debe aplicar, y en este caso, al no tener normatividad secundaria, pues utilizamos una recopilación de la normativa nacional y de la vigente actualmente, sobre todo que teníamos un tema muy en mente, la violencia política en razón de género, que ha afectado en los últimos procesos la candidatura de las mujeres, y no queríamos dejar descuidado ese aspecto. Afortunadamente no tuvimos quejas en la materia. Realmente fue un proceso muy rápido que pues seguramente tampoco dio tiempo a que se pensara mucho en forma de afectar las candidaturas. Por otra parte, en temas de paridad se emitieron criterios generales para garantizar que los puestos que estaban en concurso pues llegaran finalmente en forma paritaria a la integración de los órganos. En el caso del Tribunal Superior de Justicia llegaron 5 mujeres y 4 hombres, y en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial 3 mujeres y 2 hombres, cumpliéndose plenamente con el principio de paridad. Uno de los puntos que desde el Consejo General y en general desde el Instituto, desde las áreas, desde las titularidades y las direcciones que se buscó fue lograr el voto informado. Muchos de los esfuerzos institucionales se dirigieron a este sentido, desde las entrevistas de consejeras, consejeros, titulares, directores en radio, televisión, prensa y medios digitales, pues buscaba hacer conocer a la ciudadanía pues cuáles son los cargos que estaban sujetos a elección, la fecha de elección, las características más adelante de la boleta, la información de las candidaturas, los spots sobre el proceso electoral
extraordinaria en los tiempos oficiales del instituto también siguieron esta tendencia, igual que el micrositio Perfiles, el micrositio del proceso electoral, los foros de debates de participación ciudadana y en general la difusión en redes sociales institucionales. Me parece que hubo un esfuerzo institucional muy amplio por lograr que la ciudadanía supiera qué se estaba votando, cuáles eran los candidatos, cuáles eran las características de la boleta. Y me parece que a pesar de ello, pues tuvimos una participación no como comúnmente nos pasa, pues una alta participación ciudadana, y en ese sentido señalar como puntos finales ese punto, ¿no? Que a pesar de los esfuerzos institucionales, aproximadamente tuvimos el 13% de la lista nominal de electores de participación ciudadana, cuando tradicionalmente estamos por arriba del 60%, y ya lo comentó la maestra. Factores que posiblemente hayan influido en ese sentido. El proceso en su conjunto se desarrolló en un contexto de desinformación, llamados a no ejercer el voto y tiempo limitado para la preparación de la elección, factores que deberán ser analizados en su momento para determinar la forma en que realmente influyeron en este ejercicio democrático. Me parece también que es necesario mayor tiempo para la preparación y difusión de la elección. Definitivamente, a pesar de que la elección se llevó a buen puerto, me parece que un mayor tiempo permite mayor información y mayor posibilidad de emitir un voto informado. También se requieren mayores recursos para su organización, pese a que hubo un gran esfuerzo del Poder Ejecutivo por brindarnos los recursos. Es obvio y totalmente visible que se requieren mayores recursos para tener elecciones de esa envergadura, de ese tamaño. Se requiere maximizar el uso de las redes sociales mediante el pautado para que lleguen a diversos sectores de la población y para poder promover el proceso electoral y de esa forma potenciar el voto informado. Además de que es necesario también hacer uso de los medios tradicionales de comunicación como la radio, la prensa y la televisión para las campañas y en general el proceso. Pese a todos esos puntos que resalto y que me parecen muy importantes, me parece importante resaltar que la organización por parte del IEPAC resultó ser eficaz, aún ante la brevedad de los plazos para realizar todas las actividades. Se cumplieron en tiempo y forma y la ciudadanía pudo emitir su voto de forma adecuada. Y lo anterior, gracias a las capacidades institucionales generadas con la experiencia de diversos procesos electorales. En ese sentido, quisiera cerrar mi participación señalando que cualquier reforma presente o futura deberá considerar a los organismos públicos locales y su fortalecimiento, toda vez que han sido muy importantes para el desarrollo democrático de nuestro país, para lograr elecciones cada vez más limpias, con resultados más claros, y en ese sentido su fortalecimiento permitirá que el federalismo judicial cada día vaya en mayor avance. De mi parte sería todo, les agradezco. Pues muchas gracias. A continuación, se abre un espacio de preguntas y comentarios con una duración de hasta 30 minutos para propiciar el diálogo entre las y los panelistas, así como el público asistente. Algo que me gustaría recalcar de lo que expusimos los tres es que muchas veces la ciudadanía no toma conocimiento o no magnifica
el trabajo y el esfuerzo institucional que hicieron los órganos electorales de México para realizar esta elección, porque tuvieron que cambiar y adaptar muchísimas cosas y también hacer, por ejemplo, reglamentaciones donde la ley les dejaba abierta la posibilidad, porque es una elección distinta. Es una elección en donde la mayoría de las cosas las tuvieron que hacer de cero y que no podían tomar en cuenta cómo las hacían para el resto de las elecciones. Y ese esfuerzo que hicieron todos los que trabajaron en el proceso electoral, desde las máximas autoridades hasta las personas que preparan los materiales, que ven el tema de la seguridad, todo. Es un esfuerzo que la ciudadanía no ha tomado un conocimiento y es algo que hay que valorar. No es fácil hacer elecciones en tan poco tiempo, con recursos tan limitados, y menos unas elecciones en donde son una forma nueva de elegir. Y creo que eso es una experiencia que fue muy positiva. Esto no pasa por una discusión política, que esa la tienen que dar los políticos, se la tiene que dar la ciudadanía, el tema de la elección judicial, sino desde el aspecto técnico, desde el aspecto electoral, de la administración electoral. Y quiero recalcar lo bien que hicieron las cosas, con las dificultades que tuvieron. Entonces me parece que es muy importante tomar en cuenta eso. La elección mexicana es algo que no solo América Latina, sino que el mundo lo estaba observando, porque no es una elección más la que tuvieron ustedes. Toda elección tiene fortalezas y debilidades, pero ustedes llevaron la elección desde la parte organizativa muy bien y con cosas para ajustar. Las planteamos los tres que estamos en el panel, y seguramente los candidatos también tienen cosas para aportar, de decir, nos hubiese gustado tal o cual cosa, y también hay que adaptar, porque es una nueva forma de hacer elecciones. Pero me parece que el reconocimiento es muy importante, porque a la gente que trabaja en los órganos electorales muy pocas veces la gente lo reconoce y no saben el esfuerzo que es trabajar y hacer una elección. Yo trabajé 20 años en el órgano electoral argentino, en uno de los dos, y la verdad que uno termina las elecciones y llega y nadie le dice qué bien que hicieron las cosas. O yo siempre digo que lo electoral es un trabajo bastante injusto, porque el que gana dice, pero yo hubiese ganado por más, ustedes hubiesen hecho una cosa distinta. Y el que pierde es, pero yo no perdí por mí, perdí por ustedes. Y la verdad que no. La verdad que es muy injusto, porque la gente que trabaja en elecciones no tiene horarios, se olvida de la familia en época de proceso, se olvida de su propia vida y nadie le reconoce. Y me parece que es importante reconocerles el trabajo que hicieron, porque a pesar de todos los contratiempos que tuvieron, el tema del financiamiento, todo, lograron hacer una elección desde lo electoral exitosa. Así que para mí es felicitaciones, y se lo pusimos así en el informe que hicimos ante el instituto. Han logrado hacer una elección en tiempo récord de algo nuevo, con un éxito muy, muy importante. ¿Alguien más desea participar? Si no fuera el caso, agradecemos sinceramente la participación de todas y todos quienes hicieron posible este panel regional. El Instituto Nacional Electoral, a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, reiteran su compromiso con el fortalecimiento democrático, la transparencia electoral y la promoción del intercambio de experiencias internacionales que contribuyen a mejorar nuestros procesos electorales. Agradecemos su presencia y les deseamos un excelente día.